Bueno, el próximo 3 de abril, si no me equivoco, está con nosotros Josefina Vázquez Mota, que es la candidata del PAN al gobierno del Estado de México, que ya está lista para arrancar, si no me equivoco, el 3 de abril con la campaña en forma, que serán 2 meses muy intensos de campaña. Josefina, así es, Javier, bienvenida. Qué gusto saludarte, muy buenas noches. Estoy aquí ya preparada, fuerte, con la unidad de mi partido a nivel nacional, mi partido a nivel estatal. Estoy aquí con la experiencia y la preparación para encabezar este cambio que hoy nos exigen 8 de cada 10 mexiquenses. Estás hablando de experiencia, de preparación, has tenido cargos públicos en gobierno federal, experiencia política. ¿Por qué decidiste ser la candidata del PAN al gobierno del Estado de México? Tomé esta decisión, Javier, por la realidad que estamos enfrentando en el Estado de México. Un Estado de México que tiene el primer lugar en feminicidios, primer lugar en secuestro, en extorsión, en robo de vehículos. Quiero decirles a todos los mexiquenses que me escuchan que lo sé muy bien. 9 de cada 10 mexiquenses estamos viviendo con miedo. Y esto se va a acabar muy pronto. Estoy aquí para estar a su lado y justamente pues cambiar la historia, esa historia que nos merecemos todos los mexiquenses. Arrancará entonces en abril el proceso de campaña, que será, insistimos, muy intenso. Serán menos de 2 meses de campaña para recorrer un estado tan complejo como el Estado de México. Y una campaña que no está exenta, como sucede en nuestro país, no está exenta de los lodazales, de los golpes bajos, de la guerra sucia, a pesar de todo lo que se diga en materia de reforma política. Allí está. ¿Estás preparada para eso? Estoy preparada, Javier, y quiero compartirte y a quienes me acompañan esta noche que haré una campaña de propuestas. El dolor que hoy viven los mexiquenses, 7 de cada 10 empleos están fuera del Estado de México. ¿Quién va a venir a invertir cuando tenemos este nivel de inseguridad, este miedo con que se está viviendo en las familias? Vamos a lograr que venga la inversión para que los empleos estén donde están ustedes, las familias mexiquenses, porque la verdad, Javier, hasta 5 o 6 horas emplean los mexiquenses para ir a su lugar de trabajo. Muchos mexiquenses, Javier, solo podemos venir a dormir a nuestros hogares porque los trabajos no están ahí. Ni siquiera el derecho a convivir con las familias se nos está dando en este momento. Por lo tanto, como bien dicen en mi partido, no hay mal que dure 100 años, ni mexiquenses que no los aguantemos. Estamos muy cerca de cambiar la historia para siempre del Estado de México. Ahora que dices estas palabras, recuerdo que el día en que rendiste protesta como candidata, señalabas que ibas a poner en orden el Estado de México. ¿Qué cosas pondrás en orden? Tenemos que poner en orden primero un Estado de México que recupere la paz y la certeza. Un Estado de México donde se cumpla con la ley. Un Estado de México donde se va a vivir sin miedo. Un Estado de México donde los empleos bien pagados estén donde estamos las familias mexiquenses. Un Estado de México en donde 1 de cada 2 mexiquenses está viviendo en pobreza y al mismo tiempo, Javier, es un Estado que por población es mucho más grande que diversos países del mundo. Es un Estado donde tenemos población joven, la edad promedio es menos de 30 años, lleno de talento, de trabajo, de espíritu emprendedor, de riqueza. Tenemos esta colindancia, bueno, con Querétaro, con Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Michoacán, Guerrero, con la propia Ciudad de México. Vamos a hacer del Estado de México un Estado en orden, un Estado con paz, un Estado con certeza. Tengo la experiencia, Javier. Yo he sido secretaria de Desarrollo Social. Crecimos este programa Oportunidades que los mexiquenses conocen muy bien. En mi gestión, 400,000 familias del Estado de México recibieron este acompañamiento. Fui secretaria de Educación Pública y les mando un saludo muy cariñoso a los maestros del Estado de México y de todo el país. Ahí construimos esta alianza por la calidad de la educación. Así que con esta experiencia, con esta determinación, con esta fuerza, vengo para encabezar este cambio que hoy nos dicen los mexiquenses
estamos exigiendo y también nos merecemos. Josefina, finalmente aquí estaremos escuchando a los candidatos, el candidato y las candidatas, a los candidatos y las candidatas al gobierno del Estado de México, y en ocasiones las propuestas tienen puntos de encuentro: combatir a la pobreza, abatir la inseguridad y llevar bienestar a las familias del Estado de México y de todo el país. ¿Se parecen las propuestas? ¿Dónde está la diferencia? La diferencia, Javier, fundamentalmente, por un lado, tenemos un candidato que pues es parte de estas familias que durante 90 años han gobernado al Estado de México y que se han quedado con los privilegios. Incluso, lo sabemos muy bien, muchísimos priistas están inconformes porque solamente los buscan en las campañas y los privilegios se quedan en las familias y en los mismos de siempre. Por otro lado, hay la oferta de otra mujer que está en la contienda, a la que oímos hablar muy poco, en donde siempre habla por ella alguien más, es el que habla, es el que dice, es el que afirma. Esta es la propuesta de un cambio de verdad, de fondo, de este cambio radical. ¿A qué me refiero con un cambio radical? No queremos un cambio cosmético, queremos un Estado de México que ya no sea el de la inseguridad, el del miedo, el de la pobreza, el del transporte que no permite la vida libre y la convivencia de las familias. Va a ser el Estado de México de la paz, del orden, de la justicia, de la certeza. Eso es lo que nos merecemos. Josefina Vázquez Mota, la candidata del Partido Acción Nacional al gobierno del Estado de México. Esto apenas comienza. La elección, la campaña en forma será a partir del 3 de abril y casi 2 meses después, el día de la elección. Así es que tendremos todavía un margen de tiempo para seguir platicando y conociendo las propuestas y las ideas de Josefina Vázquez Mota. Estamos a punto de cambiar la historia. Gracias, Josefina. Javier. Bienvenida. Buenas noches. Estamos en Hechos. Hacemos una pausa. Volvemos.